Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el tema 4, o vamos a empezar con el tema 4, mejor dicho. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es rápidamente algo que nosotros ya habíamos visto, que es la masa atómica. ¿Sí? Nosotros habíamos visto, ¿sí?, que la masa atómica, la masa de un átomo, estaba definida, o había sido definida por una cuestión de comodidad, en función del átomo de carbono 12, ¿sí? O sea, el isótopo 12 del átomo de carbono. Y, o sea, aquel isótopo que tiene en el núcleo 6 neutrones, como todos los átomos de carbono, ¿sí? Pero tiene, 6 protones como cualquier átomo de carbono, pero además tiene 6 neutrones, aparte de los 6 electrones que tiene que tener para que sea neutro. Sí, o sea, un átomo de carbono 12, por definición, pesa 12 unidades de masa atómica. Esto significa que una unidad de masa atómica es la 12ª parte de un átomo, o de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Sí? Esa era la definición que nosotros teníamos del átomo, de cuánto pesaba un átomo. Después vimos, ¿sí?, o definimos una magnitud, que es el mol, ¿sí?, que lo que habíamos dicho, que el mol no era otra cosa que un número, así, de la misma manera que una docena son 12 unidades de cualquier cosa, una decena son 10 unidades de cualquier cosa, un par son 2 unidades de cualquier cosa, ¿sí? El número de Avogadro, o un mol, perdón, es el número de Avogadro de cosas, ¿sí? Y el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Ahora ese número no es caprichoso, ¿sí? Lo que hemos visto es que ese número es tan raro, por llamarle de alguna manera, porque es el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. O sea, si yo agarro un mol de átomos de carbono 12 y los peso, voy a tener exactamente 12 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, así definí el mol. El mol lo definí también en función de de la masa atómica, digamos, teniendo en cuenta la masa atómica. O sea, 12 gramos de carbono 12 contienen exactamente 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Ese número parece un número muy grande, obviamente, si a uno le dicen 6,02 por 10 a la 10, 6,02 por 10 a la 15, 6,02 por 10 a la 23, 6,02 por 10 a la 100, son números grandes. Ahora la pregunta es, ¿cuán grande es ese número? ¿Sí? Porque evidentemente en 12 gramos de átomos de carbono debe haber muchos átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, yo hice un ejercicio de ver cuántos granos de arena se podrían contar, ¿sí?, si uno contara un grano por segundo durante toda su vida. O sea, desde el momento que yo nazco hasta el momento que yo muero, lo único que hago es contar granitos de arena. ¿Sí? Eso va a llevar a que yo cuente una gran cantidad de granitos de arena. Ahora, ¿cuántos granitos de arena son esos? Son evidentemente muchos, pero pongámoslos, nosotros ya sabemos que son muchos, pero saquemos cuánto vale ese número realmente y tratemos de compararlo con el 6,02 por 10 a la 23, a ver cuán grande es ese 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, que claro, vamos a contar durante toda nuestra vida granitos de arena a un ritmo de un grano por segundo, o sea, no vamos a comer, no vamos a dormir, nada. O sea, durante toda nuestra vida, que vamos a definir una vida como 80 años, ¿sí?, más o menos promedio, una vida relativamente larga, ¿sí?, 24 horas al día contando granitos de arena a un granito por segundo. ¿Cuántos granitos contaría? Bueno, lo primero que hay que sacar es cuántos segundos hay en 80 años, ¿sí? Eso es relativamente fácil, allí está la cuenta, ¿sí? Un año trae 365 días, ¿sí? Un día trae 24 horas, una hora trae 60 minutos, un minuto trae 60 segundos. Si yo todo eso, lo que voy a sacar ahí, serían cuántos segundos tengo en un año. Si yo todo eso lo multiplico por los 80 años que estoy diciendo que definí como vida, ¿sí?, el resultado va a ser cuántos segundos yo tengo en 80 años, cuántos segundos hay en 80 años. Fíjense que si yo hago todas esas cuentas, el resultado
me queda en segundos, ¿sí? Los días se van con los días, los minutos se van con los minutos, los años se van con los años, con lo cual me queda el resultado en segundos, ¿sí? Eso me da 2,5 por 10 a la 9 segundos. Por lo tanto, si yo contaba un granito por segundo, esa es exactamente la misma cantidad de granos de arena que yo voy a contar en 80 años. O sea, en 80 años, si yo contara a un ritmo de un grano por segundo, ¿sí? Las 24 horas del día, llegaría a contar 2,5 por 10 a la 9 gramos. Queríamos compararlo con 6,02 por 10 a la 23. Estamos lejísimos, ¿sí? Si nosotros pensáramos que esos granitos de arena, que nosotros somos lo suficientemente chiquitos como para que en lugar de granitos de arena contar átomos de carbono 12, en una vida contaríamos 2,5 por 10 a la 9 átomos de carbono 12. Estaremos lejísimos, lejísimos, ¿sí? De llegar a acercarnos a lo que es el número de Avogadro, ¿sí? O sea, evidentemente estamos, a pesar de que contamos muchos granitos de arena, estamos en una vida, estaríamos muy lejos de llegar a contar un mol de granitos de arena. Bueno, fijémonos cuántas vidas necesitaríamos. O sea, una no alcanza. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para llegar a contar un mol de granitos de arena? Bueno, lo que hay que hacer es dividir 6,02 por 10 a la 23 por la cantidad de granos de arena que yo puedo contar en un año, en una vida, y eso me va a dar el número de vidas que yo voy a necesitar para contar un mol de granos de arena. Eso me da 2,41 por 10 a la 14 vidas. ¿Sí? Eso son muchas vidas, evidentemente. Muchas vidas. ¿Sí? Pero también es bastante difícil de dimensionar, entonces vamos un pasito más adelante. ¿Qué pasaría si cada persona que vive en la Tierra, ¿sí? Se estima más o menos que en el 2020 hay unos 7.500 millones de personas, 7.500 millones de personas en todo el planeta, ¿sí? ¿Qué pasa si todas las personas entonces que hay en la Tierra contaran granitos de arena durante una vida? ¿Sí? Durante una vida, todas las personas que están en la Tierra, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos cuántos granitos de arena cuenta en una vida una persona, la multiplicamos por los 7.500 millones, que son 7,5 por 10 a la 9, ¿sí? Colocado en notación científica, eso me da 1,87 por 10 a la 19. ¿Sí? Estamos a 4 órdenes de magnitud, todavía por debajo. ¿Sí? O sea, si todas las personas que existen en la Tierra contaran durante toda una vida granitos de arena, ¿sí? Estamos 4 órdenes de magnitud por debajo de la cantidad, o sea, el total de granitos de arena que contarían todas esas personas, está 4 órdenes de magnitud por debajo de lo que es el número de Avogadro. ¿Sí? Es solamente el 0,0026% de lo que es el número de Avogadro. ¿Sí? O sea, el número de Avogadro es gigantesco. ¿Sí? Tengan en cuenta, por ejemplo, que la primer reminiscencia de lo que es el humano apareció hace unos 2 millones de años. ¿Sí? Si uno se pusiera a calcular cuántos granos de arena, ¿sí?, hubiera contado una persona que nació hace 2 millones de años, ¿sí?, le hubiera dado que a la fecha llevaría contado algo así como 6,3 por 10 a la 13 granos de arena. O sea que en 2 millones de años, una persona contando a un granito de arena por segundo, llegaría a contar 6,3 por 10 a la 13 granos de arena. ¿Sí? La mitad, no, ¿qué estoy diciendo la mitad? Estamos en la mitad de órdenes de magnitud. O sea, lejísimo, lejísimo. ¿Sí? Vamos a hacerlo con ¿cuántos años entonces tendría que un humano vivir, ¿sí?, para contando granitos de arena
1 grano por segundo durante 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Para llegar a contar 1 mol de granos de arena. Hagan los cálculos ustedes, ahí está el número, el resultado es 1,9 por 10 a la 16 años. ¿Sí? Esto así no parecen tantos años, o parecen muchos, pero ¿cuánto es? Bueno, este número es más de 4 millones de veces la edad que tiene la Tierra. ¿Sí? La Tierra estimando que tiene 4,6 billones de años. Y más de 1 millón de veces la del universo, que tendrá unos 14 billones de años. ¿Sí? Es un número gigantesco el número de Avogadro. ¿Sí? Vamos a hacerlo con dinero. Que no sé por qué, pero la gente con plata entiende como que entiende mejor o dimensiona mejor las cosas. ¿Sí? Supongamos que ustedes tuvieran en el banco un número de Avogadro de pesos, o sea, 6,02 por día a la 23 pesos. ¿Sí? Y ganaran un interés anual del 1%. O sea, el banco les pagará a ustedes un interés sobre ese mol de peso del 1% anual. Eso les daría de intereses por año, o ganarían de intereses por año, 6,02 por día a la 21 pesos. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, si quisieran gastar esa plata, tendrían que gastar 1.000 millones de pesos por segundo para gastar los intereses. O sea, ustedes, si tuviesen un mol de pesos en el banco y el banco les diera, ¿sí? O ese dinero les diera como rédito el 1% de interés anual, ustedes tendrían dinero para gastar a un ritmo de 1.000 millones de pesos por segundo, ¿sí? Sin perder un peso del capital. Mucha plata. ¿Cuánto es 1.000 millones de pesos? Porque uno dice 1.000 millones de pesos, ¿cuánto serán 1.000 millones de pesos? 1.000 millones de pesos es 1 billón de pesos. ¿Sí? Ahí abajo hay una comparación hecha a escala, ¿sí? De lo que serían 1 billón de pesos. ¿Sí? Fíjense, abajo a la izquierda, ¿sí? Tienen una persona y un fajo de billetes que corresponderían el volumen más o menos a 1 millón de pesos. Al medio tienen 100 millones, ¿sí? 1.000 millones son 10 cajas de esas que están ahí. Eso es lo que ustedes deberían gastarse por segundo para poder gastar los intereses que les daría 1 mol de pesos. ¿Sí? Mucha plata nuevamente. ¿Sí? El número Avogadro, nuevamente les quiero decir, es un número gigantesco, realmente gigantesco. ¿Sí? ¿Todo por qué es esto? Bueno, porque si yo quiero manipular sustancias, moles, 1 mol, 0,5 moles, 10 moles, ¿sí? Valores, números razonables, ¿sí? Tengo que estar hablando de muchos átomos. O sea, que el número de Avogadro sea tan grande, ¿sí? Lo único que significa es que el átomo es muy chiquito, ¿sí? Esa es en realidad la cuestión. Es muy grande porque el átomo es muy chiquito. Bueno, entonces ya sabemos lo que pesa un átomo, ¿sí? Veamos, también sabemos cuánto es un mol, ¿sí? Es un número, ¿sí? Muy grande. Es el número de átomos de carbono 12 que hay en 12 gramos de carbono 12 isotópicamente puro, ¿sí? ¿Cuánto pesa una molécula? ¿Y cuánto pesa un mol de moléculas? ¿Sí? Bueno, para saber cuánto pesa una molécula, lo que nosotros necesitamos hacer es, primero, definir, ¿sí? qué es lo que es una molécula, y en función de eso, ver cómo hacemos para calcular. Pero primero vamos por partes. Vamos a ver cuál es la
lo que acabamos de decir, ¿sí? La masa o el peso atómico, para que ustedes lo recuerden, no es otra cosa esa que aparece en la tabla periódica, no son números enteros, porque en realidad es una masa ponderada, ¿sí? Teniendo en cuenta la composición porcentual o la abundancia, ¿sí? En masa de esos isótopos, la abundancia isotópica de esos distintos isótopos en la naturaleza, ¿sí? La masa, como les había dicho, se mide en UMA, es la 12ª parte de un átomo de carbono 12, y una UMA equivale en gramo a 1.66 por 10 a la menos 24, o bien 1.66 por 10 a la menos 27 en kilogramos. ¿Sí? El peso molecular no es otra cosa, ¿sí?, que la suma de los pesos atómicos de los átomos que intervienen en una molécula de cualquier sustancia, ¿sí? O sea, yo debo sumar, ¿sí? Porque el peso molecular no es otra cosa que lo que pesaría una molécula. La molécula está compuesta de átomos. Si yo sumo la masa de cada uno, el peso de cada uno de los átomos que componen esa molécula, lo que voy a tener es lo que pesa la molécula. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es de la misma manera que yo quiero saber cuánto pesan 10 monedas de diferente valoración. Bueno, cada moneda tiene un peso. Si yo quiero saber cuánto pesan las 10, tengo que sumar los pesos de cada una de las 10 monedas. En el caso de la molécula es exactamente lo mismo. La molécula está compuesta por una determinada cantidad de átomos de una determinada naturaleza. Si yo sumo las masas atómicas de cada uno de esos átomos, ¿sí?, voy a tener el peso de esa sustancia, el peso molecular de esa sustancia. Obviamente que uno, para poder saber o poder calcular el peso molecular, necesita conocer la fórmula molecular. Necesita conocer qué átomos, ¿sí?, componen esa molécula y qué cantidad de átomos de cada uno de ellos está involucrado. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la molécula de agua. La molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, o está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Se representa químicamente como H2O, ¿sí?, en donde el subscripto ese nos está diciendo cuántos átomos tenemos de hidrógeno, ¿sí? Obviamente, como el oxígeno no tiene nada, se sobreentiende que es 1, el 1 nunca se coloca en la fórmula química. Entonces, si yo quiero conocer el peso molecular del agua, lo que necesito conocer es el peso atómico del oxígeno y el peso atómico del hidrógeno. Si yo sumo 2 veces el peso atómico del hidrógeno, porque tengo 2 hidrógenos, más una vez el peso atómico del oxígeno, ¿sí?, lo que voy a tener es el peso molecular del agua. Si hago ese cálculo, obtengo 18.0154 UMAS. Eso es lo que pesa el agua. Una molécula de agua. Una única molécula de agua. Pero una única molécula de agua yo nunca la voy a llegar a manipular porque es algo muy chiquito. No tengo instrumento que me permita pesar en UMAS. No existe un humómetro, ¿sí? Existe una balanza. Y la balanza pesan en gramos, ¿sí? Entonces, fue por eso que se definió el concepto de mol, ¿sí?, para poder manipular cantidades razonables de materia, ¿sí? Entonces veamos cuánto pesa un mol de agua. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? ¿Cuánto pesa? Van a pesar exactamente el mismo número, o sea, 18,0154. O sea, numéricamente estamos hablando del mismo número que pesa, o sea, la misma cantidad, magnitud, que pesa una molécula de agua. Pero ahora en gramos. ¿Sí? Por eso es que ese número de Avogadro tiene que ser tan grande. ¿Sí? Entonces, un mol de moléculas de agua
esto es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, va a pesar exactamente el mismo valor numérico que pesa una única molécula de agua, solo que en lugar de UMAS, ahora en gramos. ¿Sí? ¿Y cuánto es un mol de agua? Bueno, un mol de agua son 18 gramos de agua. ¿Sí? Más o menos. La densidad del agua es 1, con lo cual uno puede calcular qué volumen sería eso. El volumen son aproximadamente 18 mililitros. ¿Sí? Si uno lo tiene ahí, los puede medir en una bureta, 18 mililitros de agua. 18 mililitros de agua es una cantidad que uno en el laboratorio la puede manipular. Entonces, si yo mido 18 mililitros de agua, en realidad yo sé que ahí adentro, aunque no las cuente, porque ya vimos, técnicamente sería imposible contarlas, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Estamos? Bien, entonces, lo importante, numéricamente hablando, pesa lo mismo en UMAS una molécula que en gramos un mol de esa misma molécula. Y esto funciona no únicamente para agua, para cualquier sustancia que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Lo que pesa un mol de hexano, numéricamente es lo mismo que pesa una molécula de hexano, pero el peso molecular es en UMA, el de un mol, o la masa molar, es en gramos. ¿Estamos? Aquí hay algunos ejemplos de cuánto es un mol de distintas sustancias. O sea, lo que hay allí en la figura esa es un mol de cada una de las sustancias que están allí, ¿sí? Un mol de óxido de mercurio 2, de sacarosa, de sulfato de cobre pentahidrato, de azufre de cobre y de cloruro de sodio, ¿sí? Evidentemente, ustedes ven que son distintas cantidades, distintos volúmenes. Eso es porque tienen distinta densidad, ¿sí? También tienen distinto peso molecular, ¿sí? O peso atómico en el caso del cobre. ¿Sí? Como tienen distinto peso molecular, obviamente también el peso o la masa molar van a ser diferentes. ¿Se entiende? Veamos qué representa la fórmula química. ¿Sí? Que ya vamos a ver, puede ser fórmula mínima o fórmula molecular, ya vamos a ver de qué se trata eso. Supongamos que tenemos el agua. Hay muchísimas formas de representar las moléculas de manera, representarlas en el papel, escribirlas. ¿Sí? Una es la de arriba, ¿sí? Como la estructura de Lewis, ¿sí? La del medio, ¿sí? Que es un poco más esquemática, ¿sí? Más gráfica. Y la de abajo, que es mucho más, es mucho más común, digamos, al momento de uno escribir algo, pero simplemente me da información acerca de qué átomos están interviniendo en la molécula y en qué cantidad. No me dice cómo los átomos esos están unidos entre sí. Las dos anteriores sí me dicen cómo están, ¿sí? Unidos entre sí. Y la del medio me dice geométricamente cómo están distribuidos en el espacio los átomos, ¿sí? La estructura de Lewis, como ustedes bien saben, me dice qué átomo con qué átomo está unido, pero no me dice nada acerca de la geometría de la molécula. Si yo quiero conocer cuál es la geometría de la molécula, tengo que estar buscando algún otro tipo de teoría, ¿sí? La teoría de Lewis no me lo predice. Fíjense ustedes ahí qué es o cómo yo puedo leer la fórmula química, ¿sí? O qué información me está dando. Bueno, fíjense que en el agua lo que me está diciendo que por cada molécula de agua yo tengo 2 átomos de hidrógeno. También me está diciendo que por cada molécula de agua yo tengo un átomo de oxígeno. O bien también puedo decir que cada 2 átomos de hidrógeno hay un átomo de oxígeno en el agua. Yo puedo reemplazar la palabra átomos ahora por moles. ¿Sí? Los moles son un número, en este caso 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? De átomos individuales. ¿Sí? Entonces también puedo decir que en un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno. ¿Sí? Que en un mol de agua hay un mol de oxígeno, o bien que en 2 moles de hidrógeno hay un mol de oxígeno.
Toda esa información, cualquiera de esas relaciones yo la puedo sacar desde la fórmula química. ¿Estamos? Como les decía, hay dos tipos de fórmula química, ¿sí? La fórmula empírica o fórmula mínima, se llama empírico porque viene experimental, es la que se obtiene experimentalmente, ¿sí? Lo que nos da es la información de cuáles son los átomos que intervienen, o sea, cuál es la naturaleza de los átomos que intervienen, ¿sí? O sea, que forman esa sustancia, y cuál es la relación que hay entre ellos, ¿sí? Pero esa relación viene dada en la menor relación posible, ¿sí? La combinación de números enteros de esa relación más pequeña posible, ¿sí? No es la fórmula real, ¿sí? Me dice nada más en qué relación están los átomos. Sí me dice cuáles son los átomos que intervienen. Supónganse que tengo un carbohidrato. O sea, un carbohidrato es una sustancia química que solamente tiene carbono e hidrógeno, ¿sí? O sea, la fórmula mínima va a tener carbono e hidrógeno. Y numéricamente me va a decir en subscripto, ¿sí? Numeritos que aparecen abajo, ¿sí? En qué relación están esos carbonos e hidrógenos, pero de números más chiquitos, ¿sí? Ya vamos a aclarar eso más adelante. La fórmula molecular, por su parte, ¿sí? No únicamente me dice qué tipos de átomos intervienen en esa sustancia, sino también me dice exactamente cuál es la relación, o sea, cuál es el número real de átomos que están interviniendo, ¿sí? Esa es la fórmula real. Veámoslo con un ejemplo, estas dos cosas que les acabo de decir. Supónganse que tenemos benceno y que tenemos agua. El benceno es esa molécula que está allí, está compuesta por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula mínima? Bueno, la fórmula mínima dijimos que tiene que tener los elementos que lo componen, en este caso carbono e hidrógeno. Entonces la fórmula mínima tiene que tener carbono e hidrógeno. Ahora, ¿cuál es la relación más pequeña que hay entre carbono e hidrógeno? Es un carbono por cada hidrógeno. ¿Sí? En el benceno tenemos un carbono por cada hidrógeno. ¿Sí? Entonces la fórmula mínima es simplemente carbono e hidrógeno. ¿Se entiende? La fórmula molecular, que es la que nos dice realmente qué cantidad de átomos allí, debería ser carbono 6, hidrógeno 6. ¿Sí? Entonces, la fórmula molecular del benceno es carbono 6, hidrógeno 6, pero la misma relación que hay entre esos dos números, digamos que si yo los simplifico, por llamarlo de alguna manera, me da la fórmula mínima que es carbono e hidrógeno. La fórmula mínima es la fórmula que yo obtengo experimentalmente. ¿Sí? Después vamos a ver que la fórmula molecular también se obtiene experimentalmente, pero en primera instancia, ¿sí? Lo que yo obtengo es la fórmula mínima. ¿Sí? Ya vamos a ir aclarando eso a medida que pase el video. En el caso del agua, ¿sí? Tengo un oxígeno y 2 hidrógenos. Eso es lo que es la fórmula molecular. ¿Sí? ¿Cómo será la fórmula mínima? Bueno, no se puede achicar esos números a una relación de números enteros más pequeña, con lo cual, ¿sí? La fórmula mínima y la fórmula molecular, ¿sí? En este caso, son idénticas. ¿Sí? Son idénticas. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. ¿Cuál sería la fórmula empírica para esa sustancia que está allí, carbono 4, hidrógeno 8? ¿Sí? La relación más pequeña, ¿sí? Evidentemente es 1, 2. ¿Sí? Un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno. ¿Tá? Las otras dos, por ejemplo, la primera, la relación está bien. 2 a 4 también es equivalente a 2 a 4 y 8, pero no es la más chica. ¿Sí? Y bueno, y la C está mal directamente. ¿Cuál es la fórmula empírica para esa sustancia que aparece allí? ¿Sí? Evidentemente es la A47, ¿sí? Exactamente la mitad. Las otras, la última es correcta, porque es idéntica, ¿sí? Pero no es la relación más pequeña, y la del medio también no es correcta, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula empírica para esa sustancia que aparece allí? ¿Sí? La C no puede ser porque es más grande,
¿sí? Es correcta la relación, pero es el doble. La del medio no es correcta la relación. La primera es correcta, ¿sí? Evidentemente la A es la fórmula empírica, ¿sí? O la fórmula mínima para esa sustancia, ¿sí? Bien, paremos acá, pues no sé cuánto tiempo lleva y esto no puede durar más de media hora.